suave. ¿Por qué habría que votar a Keiko Fujimori y no Ollantumala? Porque la propuesta de Fuerza 2011 es una propuesta seria, creíble, que tiene un solo plan de gobierno, un solo discurso, que busca generar confianza, atraer inversiones y permitir que ese crecimiento que vemos desde hace 20 años pues nos permita por sobre todo luchar contra la pobreza. Por el otro lado, tenemos 4 versiones de plan de gobierno en la que no se sabe si es que va a revisar los TLCs o si va a cambiar la Constitución. Le hice una sola pregunta muy clara y muy concreta el día del debate sobre la Constitución y no lo contestó, a pesar de que hizo un juramento con la Biblia diciendo que no iba a cambiar la Constitución. Entonces, esa falta de credibilidad genera mucha desconfianza en nuestro país. Por eso yo espero que los peruanos el día 5 de abril pues tomen la decisión pensando por sobre todo cuál es la propuesta que va a beneficiar al futuro del Perú. Pero él dice, cuando pone en cuestión la Constitución, él se aferra, o el argumento que ofrece es que es la Constitución del autogolpe del 92 y que entonces no la considera legítima. ¿Usted qué tiene que decir? Bueno, él en su plan inicial de gobierno dice en 17 oportunidades que la va a cambiar. Bueno, entonces si es que ese es su objetivo y ese es su plan, pues que lo haga y que lo diga. Pero lo que no, digamos, es aceptable es que luego en sus versiones del compromiso del Perú, la hoja de ruta y el último, el juramento, él jura por Dios con una Biblia en la mano diciendo de que no va a cambiar la Constitución. Pero cuando se le hace una pregunta tan sencilla no es capaz de responder. Entonces, ¿cómo quedan las personas que lo están respaldando? ¿Y qué piensan los peruanos, no? Yo creo que lo más importante para un político es, digamos, decir la verdad. Creo que los peruanos merecemos todos saber si es que va a ser un cambio constitucional. ¿Pero es legítima esa Constitución, la del autogolpe del 92? Que él dice, pregunto. Bueno, claro que sí. Además ha estado vigente en el gobierno del señor Paniagua, el señor Toledo y el presidente Alan García. Keiko, usted fue primera dama. ¿Desde cuándo se viene preparando usted para esto, para ser presidente? Bueno, desde hace más o menos 2 años y medio yo tomé la decisión de formar el partido político Fuerza 2011 con miras a estas elecciones. Desde ese entonces tomé la decisión de participar activamente en política y prepararme para esa carrera presidencial. Ahora, usted sabe que nosotros hace años que venimos a Perú y hemos escuchado y conocemos muy bien a su padre, porque hemos compartido momentos con él, aquí en Perú y en el extranjero, y a su madre en otros momentos de la vida política del país. Hemos tenido que escuchar que su padre era un dictador y que su madre luchó por la democracia. Keiko, ¿qué tiene de cada uno? Bueno, de mi padre he aprendido mucho a estar cerca de la gente, a viajar, a conocer, a escuchar a la población. Y de mi madre tengo más absoluto compromiso por la democracia, su sentido del humor, a veces irónico. Bueno, de los dos he aprendido mucho, ¿no? Y creo que el divorcio, si bien es cierto, fue duro, también me permitió ser mucho más tolerante y ser respetuosa, y a tratar de, incluso en familia a veces tenemos debates fuertes, ¿no? Así es que en el hogar también he aprendido un poco de política. ¿Le molesta cuando dicen que realmente usted es, en el caso de si fuera un hombre dirían un hombre de paja? Es decir, que quien manda de verdad es su padre, cuando dicen como que le restan a usted metido. ¿Le molesta que digan eso? No me molesta, porque es absolutamente falso. O sea, yo sé que es parte de un ataque político. Quienes me conocen saben que desde muy joven he tomado yo las decisiones, que estuve en desacuerdo con la tercera reelección y firmé el referéndum. Me enfrenté a Montesinos en el año 99 y decidí quedarme en el Perú a pesar de que mi padre y toda mi familia me pedía que salga. Durante todos esos años, después de la renuncia de mi padre, he pasado momentos muy difíciles, pero siempre he sido yo la que ha dado la cara. Y en esa campaña electoral, de hace 5 años soy congresista de la República y soy yo la que lidero el grupo político. Y para hacer una campaña electoral, obviamente el candidato presidencial es el que viaja de entrevistas, se enfrenta, contesta. O sea, eso de que pensar de que Alberto Fujimori es el que toma las decisiones es tan ridículo. O sea,
si la gente pensara que el candidato es mi padre, pues digamos, no votarían por mí, ¿no? Yo he demostrado durante todos estos años, pues digamos que tengo la capacidad para liderar un grupo político, que conozco mi país y que tengo la experiencia, si es que tuviera la confianza del pueblo peruano, como para guiar los destinos del Perú. Keiko, usted ha dicho, creo que fue en la primera vuelta, en el cierre de campaña para la primera vuelta, que el gobierno de Alberto Fujimori era el mejor de la historia del país. ¿Sigue pensando lo mismo? No se trata solamente de lo que yo piense, sino de lo que piensen los peruanos. Y en una encuesta hecha hace una semana o 10 días atrás, hecha por Ipsos Apoyo, el 30% de peruanos considera que el gobierno de Alberto Fujimori fue el mejor. En segundo lugar está Alejandro Toledo, con 20%. Y luego vienen ya los demás presidentes. Entonces, cuando en medio de una campaña electoral, obviamente la cosa se polariza, pero creo que la historia va a poder, digamos, darle el mejor juicio al gobierno de Alberto Fujimori, con sus pros y sus contras. ¿Usted reivindica el apellido Fujimori con esta candidatura? ¿Es uno de los objetivos? ¿O? No, yo lo que busco es trabajar por mi país, yo lo que busco es hacer las cosas bien, es haber aprendido de los errores del pasado para poder, digamos, ponerme al servicio de mi país. ¿Cuáles son esos errores del pasado? Bueno, el haber permitido que Vladimiro Montesinos esté a su lado hasta el final, el haber intentado una tercera reelección, el haber comprado las líneas editoriales de los medios de comunicación. Son cosas que yo rechazo frontalmente. Vargas Llosa. Keiko, su apellido o el de su padre está emparentado con el neoliberalismo. Ese modelo le fue muy bien, le vino muy bien a Perú, pero expulsó gente. Hay mucha gente, muchos peruanos viviendo en el extranjero. ¿Qué haría usted de lo que fue el gobierno de su padre y qué es lo que no volvería a hacer en materia económica? No es cierto que el gobierno de Alberto Fujimori haya hecho expulsar a la gente. No digo sí, el modelo económico, sí. Tampoco. Porque si fuera así, yo no hubiese obtenido la máxima votación de los peruanos en el extranjero como ha ocurrido en esta elección, ¿no? Sin embargo, es cierto que ha habido muchos peruanos que se fueron al extranjero en busca de mejores oportunidades. Ahora, considero que el modelo social de mercado es muy bueno porque genera competitividad, establece reglas claras, tiene predictibilidad, atrae a las inversiones. El problema es que en los últimos 10 años este modelo económico, que ha generado mucho crecimiento, no ha tenido su contraparte, que es un programa social que permita una buena redistribución de estos recursos. Entonces, y a eso se le denomina la política del chorreo, como la ha denominado el presidente Toledo, que es lo que yo critico, ¿no? Él pensaba que automáticamente al que la economía vaya bien le iba a caer a los pobres, y eso no es así. Yo creo que cuando uno tiene muchos más recursos tiene que invertir con un criterio social, tiene que haber una inversión social pensando primero en los más pobres, y tenemos que invertir más recursos pues en esos sitios, porque ahí no existe las asociaciones público-privado o un modelo de concesión que vaya a funcionar en un lugar de pobreza. Entonces, mi propuesta es hacer las inversiones de infraestructura básica, sobre todo en los sitios más pobres de mi país. Y cuando uno ve, digamos, el respaldo a mi candidatura, pues a mí me alegra mucho que gran parte de la población, sobre todo los más pobres, confíen en Fuerza 2011. Hablaba antes de la libertad de expresión y de que de algún modo usted cree que su padre se equivocó al intentar controlar a los medios de comunicación. Hoy Vargas Llosa ha prohibido que la columna semanal que se llama Piedra de Toque, que sale en una cadena de diarios, vuelva a salir en El Comercio, porque dice que El Comercio es una máquina de publicidad de Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo rechazo las declaraciones del señor Vargas Llosa. El Comercio es el diario con mayor prestigio, mayor imparcialidad y objetividad en el Perú. Ha sido siempre un crítico del fujimorismo, y en esta campaña ha sido muy escrupuloso en darle la misma cantidad de espacios desde la primera vuelta a todos los candidatos. Considero que es poco democrático por parte de Vargas Llosa dar esos calificativos a un medio de comunicación que lo que ha tratado de hacer es mantener la objetividad en esta campaña. El presidente
García viene de firmar un acuerdo con Colombia y con México para una asociación, una especie de tratado de libre comercio. ¿Su gobierno eso se mantendría? ¿Al acuerdo del Pacífico? Pacífico, sí. Por supuesto, yo creo que es un acuerdo de integración comercial que va a ser bien importante para el desarrollo de nuestros países y además permite también el intercambio de información en temas policiales, de narcotráfico, de inmigración. Entonces, por ejemplo, al Perú esto es fundamental con Colombia, ¿no? Para poder juntos luchar contra el flagelo del narcotráfico. ¿En materia de narcotráfico con México trabajaría en conjunto? Sí, claro, por supuesto, porque Perú y Colombia fabrican la droga, que la consume Estados Unidos, pero se sabe que normalmente la ruta es vía México. Por eso es tan importante el intercambio de la información, para que sepamos desde el procesamiento, el transporte y el consumo, todos los países pues trabajamos juntos, ¿no? Hoy sale en la prensa un tema que a mí me ha impactado mucho, me gustaría conocer su opinión, que es el tema de los programas de esterilización de campesinas pobres durante el gobierno de su padre. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Bueno, ha habido una investigación con referencia a esta acusación en el año 2002, durante el gobierno del señor Toledo, cuando el Congreso de la República tenía 120 parlamentarios y solo 3 representantes del fujimorismo. Cuando se hizo la investigación, decidieron archivarlo tanto en la Comisión de Fiscalización como en la Comisión Permanente, porque no encontraron acusaciones, digamos, que sean relevantes, que haya habido una política de esterilización forzada. Entonces yo eso lo rechazo y están estos documentos que lo prueban así. Si es que ha habido algún exceso por parte de un profesional, de un médico, pues eso por supuesto que se condena, pero lo que tampoco podemos permitir es que se malinforme diciendo que ha habido una política cuando no es así. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Perdón, esta mañana casualmente he visto en la televisión a Rafael Rey, que es su candidato a vicepresidente, que él mismo reconocía que bueno, él lo que decía es, no son esos 300.000 casos, pero desde luego son varias decenas. O sea, él lo estaba reconociendo. Me gustaría si podría dar una cifra y luego, si usted es presidenta, si sale presidenta elegida, ¿se plantea algún tipo de programa similar a la hora de este tipo, de evitar Las cifras no las conozco, pero vuelvo a repetir, si hubiese habido algún exceso por parte de algunos profesionales, pues esos profesionales me imagino que ya están castigados, ¿ya? En todo caso, sugiero también que se lo pregunten al doctor Alejandro Aguinaga, que era ministro de Salud en ese entonces. Él ha estado dando entrevistas el día de hoy y él maneja muy bien las cifras. Con referencia a una política de salud reproductiva, yo creo que las mujeres tenemos el derecho a estar bien informadas y eso es lo que debemos hacer, educar a las mujeres, informarle cuáles son los métodos anticonceptivos para que ellas mismas puedan tomar una propia decisión de cuántos hijos tener. O sea, está en contra de la esterilización forzada. Ah, pero por supuesto. Dejar la cosa clara, vamos, ¿no? De su propuesta de la primera vuelta en el extranjero, la que más impactó, o sea, no sé si positivamente o negativamente, fue lo de la pena de muerte para los violadores. Usted sabe que es un tema bastante complejo cuando se habla de pena de muerte en medio de toda una recomposición de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Se lo puede explicar al extranjero por qué? A ver, bueno, en el Perú los índices de criminalidad son bastante altos y uno de los más grandes problemas, o lo que más se oye, son el tema de las violaciones. Entonces, hay un sentimiento y un clamor popular. Más del 60% de la población pide la implementación de la pena de muerte para violaciones de niños de menores de 7 años. En este caso, esta sería la propuesta de Fuerza 2011. Para niños violados, niños menores de 7 años, seguida de muerte. ¿Por qué de esta manera específica? En el año 78, cuando el Perú se adhirió a la Corte de San José, estaba vigente la Constitución de 1933, que contemplaba justamente la pena de muerte a violadores de menores de 7 años seguida de muerte. Por lo tanto, si es que se aprobara la pena de muerte de esta manera, cuando nuestro país se adhirió a la Corte de San José ya estaba contemplado y no significaría un retiro de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Gracias.
Una consulta en relación a su padre. Sus opositores más duros dicen que usted quiere ser presidenta para indultar a su padre y sacarlo de la cárcel. Usted ha dicho que no va a sacar a Alberto Fujimori de la cárcel ni lo va a indultar. ¿Lo sigue sosteniendo? Sí, claro. El proceso de mi padre va a continuar la vía judicial. Yo quiero ser presidenta del Perú para trabajar por todos los peruanos, no para hacerle favores a mis familiares. Le hago una consulta que sé que es difícil separar lo personal y afectivo de lo político, pero ¿se imagina usted presidente y que su padre muere en la cárcel? Sí, sería terrible, pero felizmente él está bien de salud y va a poder enfrentar su proceso judicial. Una cosita, usted fue la congresista más votada, su hermano ahora ha sido el congresista más votado. ¿Podemos pensar en una dinastía Fujimori en el poder de alternancia? No. Como los Kirchner con el matrimonio. Claro, tipo gobierno de los Kirchner. Primero, en este caso, no de matrimonio, pero entre hermanos. No. A ver. Yo creo que el respaldo que ha obtenido mi hermano es gracias a su esfuerzo. Eso de que uno por ser hijo de automáticamente es elegido es falso. No viene Kenji después. No, lo dudo. En todo caso, por ejemplo, ha habido otros hijos de presidentes en esta campaña que no han sido elegidos. Y el apellido Fujimori tampoco automáticamente permite ganar una elección. Me refiero, por ejemplo, al hijo de Belaúnde, del presidente Belaúnde, que es muy querido en el Perú. Él ha sido candidato conmigo. Claro, no había caído. No tuvo una gran votación. Y mi tío Santiago Fujimori, que es congresista, no ha sido reelecto en esta elección. O sea que Kenji trabajó mucho. Sí, claro. Es más, y yo decidí no apoyarlo en ningún momento durante esa elección. Jamás estuvo a mi lado. Jamás he hablado de él. Él se ha ganado esta campaña, él ha recorrido, ha dado entrevistas, él ha enfrentado solo. O sea, si él ha entrado al Congreso es por mérito solo. Y eso lo sabe todo el mundo y eso lo reconocen en él. Y en todo caso, en mi caso fue igual. En el año 2006, yo también tuve una campaña muy intensa y bueno, con el reconocimiento del pueblo peruano, pues fui elegida con la máxima votación, ¿no? Yo creo que las campañas las ganan los candidatos. Y quienes estamos en política lo sabemos, ¿no? Te ha decidido lo de la dinastía Fujimori, entonces no vemos una alternancia en la presidencia. No. Cuando usted es una mujer sincera, cuando usted decidió quedarse en el Perú, a su padre, en el momento final del gobierno de su padre, ¿usted ya tenía en mente llegar a esto, a ser presidenta? ¿Tenía como meta la presidencia? No. No, cuando mi padre renunció, bueno, yo decidí quedarme en el Perú. Es más, yo dije, no, que estaba muy contenta porque ya iba, digamos, a empezar mi vida en el sector privado. Y bueno, claro, una vida normal, y tuve la gran suerte de conocer a mi esposo Mark, que en ese entonces estábamos, digamos, teníamos una vida que estábamos haciendo en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad de candidatear en el año 2005, pues mi esposo, al apoyarme, pues empecé ya, digamos, a empezar una vida dentro de la política, lo cual me da una gran satisfacción el haber tomado esa decisión. Y obviamente cuando veo que tengo la máxima votación, que hay las esperanzas puestas en mí, pues no voy a defraudar al pueblo peruano. Y por eso decidí formar el partido, empezar a formar un grupo político que tuviera una visión de futuro, que tuviera permanencia. Yo, por ejemplo, siempre he criticado que hayan tantos partidos dentro del fujimorismo. Yo quiero consolidar uno solo, y ese es Fuerza 2011. Si usted llega a la presidencia como mujer, ¿hará gabinetes como se hicieron en Chile y en España de igualdad de género? Es decir, ¿la mitad de su gabinete será mujer, la otra mitad será hombre o no? Se invitará de acuerdo a la experiencia, trayectoria de las personas, y si hay más mujeres, pues entonces serán más. Yo no creo que debamos de poner digamos, un porcentaje establecido, ¿no? O sea, ¿no cree que por el hecho de ser mujer? No, yo creo que las mujeres en igualdad de oportunidades tenemos que demostrar que somos igual o incluso mejores que los hombres. Bueno, tengo que continuar con la presentación. Sí. Una última pregunta. Sí. El candidato Yantumala ahora se ha tratado de despegar de Chávez e identificarse con Lula. ¿Usted con quién se identificaría dentro de los modelos en danza,
mucho el presidente Santos y el presidente Uribe. Me gusta, digamos, los crecimientos, la inversión que generaba en Colombia y sobre todo la seguridad, ¿no? Quisiera hacer una precisión también. El señor Ollanta ahora trata de limpiarse la imagen de Chávez, pero está demostrado, hay audios y hay testigos, ¿no?, que acreditan que toda la campaña del año 2006 fue financiada por Hugo Chávez. Hay una relación muy cercana. Entonces, digamos, creo que uno de los grandes costos para Ollanta es, digamos, demostrar su independencia, cosa que no lo ha podido hacer. Él le debe muchos favores a Hugo Chávez y esa es la gran preocupación de los peruanos. La última por mi parte, ¿qué es el poder para usted? El poder político es tener la posibilidad de servir al pueblo. ¿Va a compartir presidencia con Cristina Kirchner? Bueno, me alegra que seamos cada vez más, si es que el pueblo peruano me da la oportunidad, que hayan más mujeres. ¿Qué sabe de Cristina? Bueno, es una mujer valiente, inteligente, confrontacional a veces, pero cuando falleció su esposo demostró tener una gran fortaleza espiritual.